Bien, vamos nosotros entonces a proseguir con lo que hemos venido estudiando en estas últimas semanas, con la serie acerca de lo que es el Espíritu Santo como una doctrina fundamental para la iglesia del Señor. Y digo para la iglesia porque el Espíritu Santo como tal, entendiendo pues, sabiendo nosotros de quién es el Espíritu Santo es Dios. Y Dios no tiene ni principio ni tiene final. Amén. Entendiendo nosotros lo que es Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Siempre ha sido, siempre ha estado presente, siempre. Esto no es una innovación para el tiempo del nuevo pacto, para el tiempo de Jesucristo. No. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que ahora, para ese nuevo tiempo que iba a salir, a surgir, que Dios estaba fundamentando para una nueva era, para un nuevo tiempo, para una nueva dispensación, donde entonces la iglesia estaba surgiendo como un organismo que se iba entonces a manifestar al mundo a través de los tiempos. Hasta el sol de hoy, lo que el Señor fundamentó y fundó allá en el tiempo en que Él estuvo con los hombres, hasta el sol de hoy se ve cumplido en la persona del Espíritu Santo. No vamos a retroceder, ya sabemos, el Señor entonces ascendió y envió un consolador para que Él se encargara de guiar a los creyentes a la comunión, a la relación, a la verdad de Dios que el creyente necesita. El creyente no puede vivir, el verdadero creyente no puede sobrevivir sin tener la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? El creyente no sobrevive si no tiene esa comunión con el Espíritu Santo. Hablábamos de la diferencia que hay entre el sello, la llenura y lo que es el bautismo del Espíritu Santo como la base fundamental de lo que sería entonces el desarrollo de la iglesia del Señor. El bautismo del Espíritu Santo, ya hablamos del sello, ya hablamos un poco de la llenura. Ahora nos estamos metiendo en el tema controversial. Y digo controversial porque hay tantos puntos diametralmente opuestos con una enseñanza como esta. Y yo decía el domingo anterior, ¿cómo ocultarla? ¿Cómo taparla? ¿Qué hacemos? Para los que son cauciosos, para los que no les gusta mucho esa enseñanza, o para los que piensan de que eso no tiene vigencia para el día de hoy, porque es la salida tal vez más fácil que se le consigue, o la explicación más fácil que se le da a un tema como este, sin necesidad de arrancar las páginas de la Biblia. Y simplemente, bueno, no tiene vigencia. Eso es una salida bien facilista y que no tiene base, no tiene asidero bíblico. Eso es igual, he escuchado muchas veces cosas como esta que rayan en la blasfemia. Cuando hay creyentes que dicen, no, Dios no sana hoy. Dios sanaba en el tiempo de antes, pero hoy Dios no sana.
blasfemia. Eso es blasfemia. Porque ¿cómo el hombre puede coartar a Dios? ¿Quién es el hombre para quitarle los atributos que Dios, que son de Él, que le pertenecen a Él? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Él no cambia. Dios no cambia. El hombre sí cambia. Dios no. El hombre sí. Y el hombre entonces cambia y acomoda el asunto a su conveniencia, a su manera, a su organización o a su punto de vista. Pero Dios es uno solo. Y nosotros somos las criaturas, los que hemos sido creados por ese Dios maravilloso, que lo hizo todo por amor a nosotros. Y cuando entonces dispuso empezó a preparar el corazón de los discípulos para que ellos entendieran de que Él se iba a ir, pero ahora alguien iba a continuar el trabajo que Él había comenzado, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad. Él no solamente les habló de esa guianza, sino que también les habló de algo especial que sucedería. Y por eso entonces Él les da la orden, y estoy haciendo como un breve resumen de lo que ya enseñamos el domingo anterior. Les da la orden a los discípulos para que ellos se fueran a un lugar. Vayan allá al lugar, al aposento. Esperen ahí, quédense quietos. Oren, busquen de Dios, estén ahí, estén a la expectativa, expectantes, porque algo va a suceder. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo me imagino que en el corazón de los discípulos se despertó aquello. ¿Qué va a pasar? ¿Será que el Señor entonces va a regresar otra vez y nos va a dar una sorpresa? Y nos va a decir, no, mira, ustedes pensaban que no, aquí estoy otra vez y vamos a seguir. Ellos pudieron pensar muchas cosas sin imaginarse lo extraordinario del evento que ocurriría en ese lugar. Para que ellos entendieran de que lo que Jesús les había dicho, eso Él lo iba a hacer. Eso se iba a cumplir. Aleluya. Y les dio entonces lo que se conoce como el regalo de algo sobrenatural llamado bautismo. Fue un bautismo, pero ya no de agua, de H2O. Ya ese era un bautismo que no los iba a mojar físicamente, sino era algo sobrenatural que escapaba ya a la razón y a la lógica. Y que eso sería como ese regalo que le daría entonces el combustible, lo que motorizaría a la iglesia en ese inicio, en ese comienzo. Ok, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a entrar en la materia. Ocurre una sola vez en la vida. Y aquí quiero ser yo enfático en algunas cosas. Y si usted tiene diferencias con las cosas que yo pueda enseñar hoy o que yo haya enseñado, mire, anótela y afuera nos vemos. No, yo no le estoy retando a caernos a golpe ni nada. No se preocupe. Yo respeto las diferencias, ¿verdad? Pero me gusta ser claro, transparente con la palabra. Porque ¿quiénes somos nosotros para coartar a Dios? Para negar las cosas que están escritas. Que a mí no me guste, bueno, eso ya es problema mío. Que a mí no me guste o yo no me identifico, eso ya es mi problema. Pero no es el problema de Dios. Porque Dios siempre se manifestó al hombre de formas sobrenaturales, desde el principio. Cuando Dios caminaba con Adán y con Eva ya en el huerto,
Eso era una manifestación, una teofanía, una manifestación sobrenatural de Dios. Imagínense, Dios, el Creador, caminando con Adán y con Eva. Eso es tremendo. Vemos cómo Dios se le manifestó a Moisés, cómo Dios se le manifestó a Abraham, cómo Dios le hablaba a hombres que pagaron un precio por su fe y por su confianza en el Señor. Todas esa relación de Dios con el hombre siempre fueron cosas sobrenaturales. Cuando Samuel escuchaba la voz de Dios, miraba buscando a ver de dónde salía la voz. Era algo sobrenatural, no era una voz humana, pero era una voz que él entendía y era algo que venía de arriba, venía del cielo, venía de lo alto para bendecirlo, con un propósito venía. Esa experiencia, eso que les ocurrió a los 120 personas allá en el aposento alto, les ocurrió una sola vez. Ese bautismo Dios se los dio a ellos, y eso fue entonces el regalo que Dios le dio a aquel grupo que estaba iniciando la era de la iglesia, la nueva era de la iglesia que comenzó allá en la fiesta de Pentecostés, allá en Jerusalén. Es un regalo de Dios prometido para el creyente. Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Es la base de la capacitación espiritual. Y aquí entramos ya en materia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de algo como eso? Algo que puso en jaque a muchos de los que estaban allá. ¿Saben por qué? Porque tildaron a aquel grupo de personas que estaban en aquel aposento como borrachos. Los juzgaron. Toda esa gente ahí, todos esos que están ahí, mire, todos están borrachos. ¿Estaban borrachos? ¿Aló? Aleluya, sí, pero del Espíritu. Pero no estaban llenos de mosto, ni de vino, ni de licor, ni de miche, ni de tequila, ni de birra, cerveza. Estaban llenos de la presencia del Señor. Aleluya. Eso fue un regalo que Dios les dio a ellos. Y tuvieron que tuvieron que pagar ese precio de ser señalados y juzgados. Todos esos están borrachos. Algunos tal vez se convencieron de eso. Mira, están todos vueltos locos, brincando, hablando cosas que nadie las entiende. Y ellos fueron juzgados en ese momento por muchos. Por supuesto, Dios tomó el control cuando entonces se levanta un Pedro para decirle: mire, aquí nadie está borracho. No piensen que esto es una orgía ni nada de eso. Aquí está pasando esto y esto y esto. Y les empezó entonces a hablar acerca de ese Dios que se manifiesta al hombre como Él quiere. Y que lo hace conforme a como Él quiere y como Él desea. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A cuántos se les ha manifestado Dios en su vida? Aleluya. Los que hemos creído en el Señor, de alguna manera hemos tenido un encuentro con ese Dios. Sea a través de su palabra que quebranta nuestro espíritu, sea que hayamos tenido un sueño o una visión o una revelación o algo tocó nuestro corazón que nos hizo entender de que estábamos mal y que necesitábamos ponernos a cuentas con Dios. Aleluya. Pero como haya sido, eso viene de arriba.
Eso viene del cielo. Por eso el Señor le decía a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Aquellas palabras no cuadraban, no encajaban. Un hombre viejo. Miren, ni que se lo digan a un niño de 1 año. ¿Cómo un niño de 1 año retrocede para atrás? Ni teniendo un día de nacido, ¿cómo lo mete usted otra vez ahí en el vientre? Lo mata. Dios no se estaba refiriendo a eso. Estaba hablando al espíritu del hombre. Le estaba hablando al hombre en una experiencia que el hombre necesita tener. El hombre necesita nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver a Dios, para poder entrar al reino de Dios. Y eso lo dijo Jesús. Mire, y si hay algo crítico, son palabras como esa. Porque ¿se sabe por qué? Porque la mayoría del mundo, la mayoría de la gente que está en el mundo, no ha nacido de nuevo. Nacieron una vez de su madre, pero no han nacido la segunda vez. Porque si hubieran nacido la segunda vez, estuvieran dando el fruto espiritual de la cual habla la Biblia. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Aleluya. Es la base de la capacitación espiritual. ¿Estoy gritando mucho? Si usted está aturdido, me dice. ¿No? Bueno, porque estoy dispuesto a gritar más. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Es la base de la capacitación espiritual. Y cuando pongo esto, lo pongo con propiedad. ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona tiene la experiencia con el Espíritu de Dios, entonces esa va a ser, eso va a ser el fósforo que va a encender la mecha. Eso va a ser lo que va a encender la pasión dentro de nosotros por Dios. Es la base de lo que nos va a llevar entonces a nosotros a tener hambre, a capacitarnos, a buscar, a querer aprender, a querer conocer, a querer entonces llenarnos de esa primicia, de ese chupetón que a veces Dios nos da. Es como cuando usted le da ¿cómo le dicen a la chupeta? El caramelo que tiene un palito, una paleta. Eso es como igual que usted le dé al niño una paleta. ¿Quieres la paleta, mijo? Y el niño abre la boca y usted le mete la paleta, el niño le pasa la lengua y usted se la saca. Y a veces esto simplemente es eso lo que despierta en nosotros el deseo de conocer más a Dios, la base de nuestra fe, la base de nuestra hambre espiritual. Viene de lo alto, viene de Dios. ¿Para qué? Para que el creyente sea testigo, para poder entonces testificar con poder y con autoridad lo que Dios nos ha dado. La experiencia, la que sea, que usted haya tenido con Dios, entonces usted querrá compartirla con los demás. Por eso dice la Biblia, ¿a quién regularmente le empezamos a dar testimonio cuando nosotros conocemos al Señor? A los de nuestra casa. A mi hermanito, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tío. ¿Y qué dice la Biblia? Que los primeros enemigos serán los de tu casa. Aleluya. Gloria, alabe al Señor en esta tarde. Que los primeros enemigos serán los de nuestra casa. ¿Por qué? Porque empezamos ahora a hablar en un nuevo lenguaje, un lenguaje que no es de este mundo, que no es de aquí de la tierra, es un lenguaje del cielo, que viene de lo alto, que a veces no podemos ni explicar. ¿Cómo explicar la experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cómo explicar esa fuerza sobrenatural que a veces recorre nuestro cuerpo? Yo recuerdo la noche en que me predicaron a Jesucristo.
Mire, si hubo algo que marcó mi vida para siempre, fue la experiencia que yo tuve esa noche. Porque me ocurrió algo que a mí nunca antes me había ocurrido. Y el muchacho que me estaba hablando a mí de Cristo era un muchacho normal, había sido mi amigo por años. Y yo no podía entender qué es lo que me estaba ocurriendo en ese momento. Cuando yo sentía como una corriente, pero de 10,000 voltios recorriendo mi cuerpo. Y yo pensaba que algo estaba ocurriéndome, que me iba a fulminar, a matar en ese momento por la fuerza que yo sentía en mi cuerpo. ¿Y sabe dónde me asusté? ¿En dónde entré en pánico? Literalmente entré en pánico cuando quise moverme, huir de ese lugar, y no pude. No pude mover ni una pestaña. No pude mover ni un dedo. Y ahí sí entré en pánico. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y lo que empecé fue a llorar. Y lo primero que me salió fue decirle a aquel muchacho, Ricardo, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Él no me había dicho nada, simplemente me estaba hablando. Él tenía un libro negro, yo no sabía qué es el libro que él tenía. Yo no conocía el libro, un libro con un cierre así como este. Y yo no sabía lo que me estaba pasando. Y aquella experiencia, eso que yo viví esa noche, eso me marcó a mí para siempre. Así estuve yo como unos 5 minutos sin poder moverme de ese sitio. Y lo que hacía entonces era llorar y llorar y llorar. Y aquel muchacho era un nuevo creyente. Él apenas tenía unos 3 o 4 meses de haberse convertido a Cristo. Dios lo sacó de las drogas a él. Y él tampoco sabía qué hacer. Él también se asustó cuando me vio a mí llorando de la manera que yo estaba llorando ahí. Yo estaba llorando porque yo estaba paralizado. Y él no sabía qué hacer o cómo reaccionar. Él lo que hizo fue ponerme su mano en el hombro y empezó a orar. Empezó a orar. Y cuando oró, la cosa se empeoró. Se empeoró, porque la fuerza, esa energía que yo sentí por dentro, se multiplicó. Y ahora me corría de abajo arriba, que yo no sabía qué es lo que me estaba pasando. Y créanme, delante del Señor se los estoy diciendo, yo me asusté. Yo dije, algo sobrenatural está pasando y esto yo no lo entiendo. Yo no conocía la Biblia, yo no conocía nada de eso, hermano. Lo único que sí sé es que después que él hizo la oración, yo entré en un relax y mi cuerpo se relajó y empecé entonces a retomar otra vez la movilidad. Empecé otra vez a mover los dedos, empecé otra vez a mover la cabeza y entendí de que algo había ocurrido que yo no sabía qué es lo que era. Y fue entonces cuando ya me pude levantar. Yo estaba recostado sobre un automóvil en la parte de adelante, sobre el motor ahí en el capó. Ahí estaba yo montado. Y yo me bajo y sentí que yo no estaba pisando el suelo. Créanlo. Yo me sentía como flotando. Yo no podía explicar aquello que me estaba ocurriendo en ese momento. Lo que sí sé es que después, las palabras que aquel joven me dijo a continuación, después de aquella experiencia que yo había tenido, esas palabras sí las empecé a entender. Antes yo no las entendía. Me parecía locura. Yo pensé, cuando aquel joven me hablaba de Cristo, yo dije,
Este se volvió loco. La droga le fundió el cerebro. Créanlo que así lo pensé. Este se quedó en la nota, se le fundió el cerebro de tanta droga, porque él se metía muchísima droga junto conmigo, los dos. Yo sabía la capacidad que tenía ese joven de asumir la droga. Y yo dije, se le fundieron las chavetas. Pero después de aquello, yo entendí de que el que estaba mal era yo, no él. Que Dios lo había rescatado a él. Y ahora estaba haciendo algo en mi vida. Algo que cambió mi corazón. Mire, yo en mis puntos, yo no iba a contar esto. Lo estoy contando por algo lo estoy contando. Porque aquella experiencia con el Espíritu Santo cambió mi vida para siempre. Desde ahí mi vida dio un giro. Y no me pasó una sola vez. Eso fue el 23 de diciembre del año 75, a las 7:20 de la noche me pasó eso que le estoy contando. El 31 de diciembre, unos días después, a las 6 de la tarde, 6 y algo, me vuelve a ocurrir lo mismo. Pero ya fue con el teléfono en la mano. Uno de los muchachos me estaba llamando para invitarme a la iglesia. Luis, queremos que vengas a la iglesia hoy en el servicio de fin de año, donde los hermanos nos reunimos y oramos para despedir el año y para comenzar un nuevo año. Y imagínense, yo estaba apenas pasando unas vacaciones. Yo estaba viviendo en Europa, en Alemania, y había ido a mi tierra, a Venezuela, a pasar unos días con mi familia. Y el 31 de diciembre, lo que más anhelaba, por la cual yo me había venido de allá para pasar con mi familia, era para disfrutar las fiestas navideñas en nuestros países. Ustedes las conocen, ¿cómo son? Y yo le dije, mira, no puedo, hoy no puedo. Empecé a ponerle los motivos. Hoy es 31, nos estamos reuniendo en casa del otro muchacho venezolano con el que yo compartía apartamento allá en la ciudad donde vivía, en Alemania. Y va a ser la despedida del año, y es toda una fiesta. Acuérdate que yo me voy los primeros días de enero, tengo que regresar otra vez a mis estudios. Y diciéndole yo aquello, y el teléfono se me quedó pegado al oído, y me volví a quedar paralizado. Cuando yo sentí aquella manifestación de Dios sobrenatural, que yo no entendía por qué me volvía otra vez a quedar paralizado, y empecé a sentir aquella corriente de igual manera que empezó a recorrer mi cuerpo, le dije, espérame ahí, voy saliendo. Y yo entendí, ahí, mire, yo no conocía la palabra, pero yo dije, aquí hay algo sobrenatural que yo no entiendo, pero que yo quiero obedecer. Y me fui. La experiencia que yo tuve esa tarde, cuando yo me monté en mi auto para ir a buscarlo a él, a ese joven, fue algo que nunca se me olvidará. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo iba conduciendo el auto y yo miraba el asiento de al lado. Y yo lo miraba. Ahí no estaba nadie. Pero yo miraba el asiento. Y yo decía, Dios está ahí. Dios va conmigo. El Señor me está llevando a algo que yo no conozco, pero que Él me está demostrando. Él me estaba demostrando de que Él estaba ahí presente.
Y pasaban por mi mente las palabras, las pocas palabras que yo recordaba de aquel joven Ricardo, cuando esa noche del 23 me hablaba y me decía: Luis, Cristo te ama, Él murió por ti, Él está aquí, Él está presente entre nosotros, Él es real, Él no quedó en la historia como nos los enseñan, al Cristo de la historia, al Cristo crucificado, al Cristo de la religión. No, Él está aquí, Él te ama y Él quiere transformar tu vida. Y aquello a mí no se me olvidaba, y yo miraba el asiento y yo sabía de que Dios estaba ahí, que Dios me había visitado, que Dios, el Dios de la creación, había tomado un momento para dedicársela a mí. Aquello me quebrantaba el corazón. Yo decía: Señor, gracias, aunque yo no entiendo esto, yo no sé nada de esto, pero yo quiero más de esto. Yo quiero que tú me des ahora, Señor, que me des las cosas que yo necesito. Mi vida tiene que ser transformada, mi vida tiene que ser cambiada. Yo llevaba una vida mala y yo sabía que yo necesitaba un cambio, porque si yo seguía así, yo no iba a durar mucho. Y eso fue suficiente para que mi vida diera un giro. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Esa experiencia es la experiencia de la cual habla el Señor en su palabra. ¿Cómo la voy a negar? Dígame usted, ¿cómo yo niego eso? ¿Cómo yo niego lo que yo viví? ¿Cómo yo niego la presencia del Señor en la vida de uno? ¿Cómo lo niego? No, yo no puedo negarlo, porque yo lo viví, yo lo experimenté, y yo sé que eso es real. Yo sé que eso es, ahí está el misterio de Dios, el misterio de la vida, el misterio del hombre. Está revelado en la palabra del Señor, en Cristo. ¿Cuál es el interés que tiene Dios? El interés de Dios es alcanzar al hombre, de que el hombre se acerque a Él, de que ese hombre que desvió su camino, la vida, la sociedad, el mundo en que hemos nacido y hemos crecido, nos empuja, nos separa de Dios, nos lleva entonces a unos a ser ateos, a otros a ser humanistas, a otros a ser escépticos, no creen en nada, insensibles, insensatos. Pero cuando Dios se revela al hombre, cuando Dios se manifiesta al hombre, y lo hizo allá cuando vino y se hizo hombre para estar entre los hombres, lo hizo con el propósito de rescatarnos otra vez, de que el hombre entonces le diera un giro a su vida, y que la vida del ser humano tuviera realmente el sentido para lo cual Dios nos creó y para lo cual Dios nos dio la vida. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo creo que este tema lo vamos a dejar para después, porque no avancé nada. Tengo como 60 láminas y creo que voy por la tercera. Aleluya. Es la base de la capacitación espiritual. ¿Qué indica? Indica capacitación, revestimiento de lo alto, autoridad para el creyente. Autoridad de lo alto que Dios le da al creyente, para que el creyente testifique con poder y con autoridad de Dios. Poder para cumplir con lo que el Señor les había dado a los discípulos. Les dio la gran comisión.
les dijo que fueran a predicar estas verdades hasta el último rincón del planeta, para decirlo de una manera generalizada. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Ellos en sus fuerzas y en su propia sabiduría, miren, no llegarían ni a la esquina. Créalo. La única manera para que la iglesia pudiera entonces hacer lo que hizo en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo, los 3 primeros siglos de una persecución feroz, atroz del Imperio Romano sobre ellos por la fe que ellos profesaban. Solamente Dios les dio la fuerza a ellos a través del Espíritu Santo para que ellos pudieran sobrepasar ese periodo tan oscuro de la vida, de la vida humana, de la historia allá en el tiempo del Imperio Romano. Es una gloriosa promesa para todos los que profesan la fe en Cristo, que hayan nacido de nuevo y tengan el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen eso? Aleluya. ¿Cuántos tienen eso? Y si usted no lo tiene, pídaselo al Señor. Que Dios, mire, Dios cuando llega al hombre, Dios llega para cambiarlo, para transformarlo, para darle vida y vida abundante. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Por eso, ¿cómo negar a Cristo? ¿Cómo callarnos? ¿Cómo tapar una experiencia como esa? ¿Cómo? Yo no puedo taparla, porque sería el hombre más infeliz y más insensato que habría sobre esta tierra después de la experiencia que Dios me permitió tener. Y eso no significa de que todos están llamados a tener la misma experiencia así como la que yo tuve. No se trata de nada de eso. Cada uno tiene su propia experiencia en el Señor. Dios sabe cómo trata con el corazón del hombre. Lo único que Dios quiere es que el hombre se acerque a Él confiadamente. Que podamos entonces creer en su palabra. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que pueden entonces tener a Dios como su Salvador, a Cristo como su Dios y Salvador y Señor. Es una bienaventuranza cuando yo reconozco la necesidad que tengo de Dios. Yo no voy a avanzar más de esta lámina. Tengo mucho que enseñar acerca de este tema, pero cuando Dios me permite a mí contarlo con bases y con propiedades, yo sé y estoy seguro que Dios le va a sacar mejor provecho a esta enseñanza sobre nuestras vidas, porque es una enseñanza que viene de lo alto para el corazón de los creyentes. Vamos a estar de pie en esta tarde. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a pedirle al Señor, en su gracia, en su amor y en su misericordia, que Él venga a nuestra vida, de que Él se derrame con poder sobre nosotros, que Él pueda realmente marcar nuestros pasos, nuestro cristianismo, que nuestra relación con Él sea una relación genuina, sea una relación auténtica. Dios no quiere que juguemos a la religión ni a la religiosidad, ni quiere que tú seas cristiano simplemente porque otros lo son, o porque en tu casa lo son, o porque en tu casa asisten a una iglesia X. No, Dios quiere darte una experiencia a tu vida, una experiencia que te transforme para siempre, una experiencia que haga de ti
un hombre nuevo, una mujer nueva, una vida transformada, una vida cambiada por el poder de Dios. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde. Y mientras ponen un fondo musical ahí, porque no tengo músico aquí. Ok, aquí está el músico. Ok. Aleluya. Vamos entonces a orar en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor que toque nuestros corazones. El Señor está muy pronto a regresar. ¿Cuántos lo creen? Cristo viene. El Señor viene. Créalo. Créale a Dios. Enderecemos nuestros pasos delante del Señor. No andemos jugando al Evangelio. Tomemos en serio las cosas de Dios. Busquemos, procuremos las cosas del Señor. Ten a Dios en tus prioridades. Que tu prioridad no sea ni tu trabajo, ni tu mujer, ni tu esposo o tus hijos, ni los bienes materiales que tengan. Que tu prioridad sea Dios. Cuando Dios está en el primer lugar, entonces todo lo demás fluye. Y dice la palabra de que entonces todo lo demás Dios lo pone por añadidura a nuestra vida. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias cuando podemos orar. Cuando podemos, Señor, declarar tu palabra. En base, Señor, a la bendición que tú has derramado sobre tus hijos y sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú envías tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos a la única, a la eterna y única verdad de Dios revelada en Cristo Jesús. En esta tarde el Señor te llama. El Señor te llama, el Señor te busca para que tengas un encuentro con Él, para que rindas tu vida delante del Señor, para que rindas tu voluntad delante de Dios y para que le entregues tu corazón sin mezquindad, dándole al Señor lo mejor de tu vida. Dios te llama en esta tarde. Dios te llama en esta tarde. Y yo quiero hacer una oración de fe ahora mismo. Y yo quiero, desde aquí, quiero hacer esa oración. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú la repitas conmigo. Si tú todavía no has entregado tu corazón a Dios, no te has rendido al Señor, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por tu amor, por tu perdón, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque he escuchado tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que ha hablado a mi vida. Gracias, Señor. Te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la eternidad, en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a perseverar desde aquí en adelante, Señor, en tu palabra y en tus caminos. Lávame en tu sangre preciosa y perdonas mis pecados. Límpiame, Señor, y hazme una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si tú repetiste esta oración ahí en tu corazón donde tú estás, déjamelo saber para yo darle gracias al Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor para siempre. Dios mira los corazones. Dios pesa los corazones y sabe lo que hay dentro de nosotros. Esto no se trata de ahora ser parte de una congregación
o de una religión o de un nuevo grupo. No se trata nada de eso. Se trata de su vida delante del Señor, de la eternidad, porque algún día compareceremos delante del Señor. Algún día estaremos delante de Dios, y dice la Biblia que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Y con qué nos presentaremos? Yo sé que aquí hay gente joven. Cuando uno está joven, muchas veces se le resbalan estas palabras. Me queda una vida por delante. Cuando uno es joven. Pero la vida no está en manos ni de la juventud que podamos tener, ni de nuestro deseo, ni de nuestros sueños. La vida humana está en las manos de Dios. Y algún día compareceremos delante del Señor. Y damos gracias a Dios por aquellos corazones que lo han hecho con sinceridad, y que sus libros y que sus nombres han sido registrados en el libro del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, porque el día que lo hiciste en mi vida no fue en vano. Aquí estoy, Señor. Han pasado muchos años y aquí estoy. Gracias, porque tú me has ayudado, porque nunca me has faltado, porque has sido fiel a tu palabra, Señor, y hasta aquí tú me has guardado. Gracias, Señor. De igual manera te pido a aquellos que hoy han decidido por Cristo en sus vidas, para que tú los bendigas, para que tú los llenes, para que tú los guardes y los guíes, Señor, en cada paso de su vida, a donde quiera que vayan, a donde quiera que tú los lleves, Señor. Que ellos tengan la cobertura tuya, Señor, y la bendición de poder decirte gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Dios me los guarde en esta noche, en esta tarde.